Vamos a comenzar con Julián Ríos, que nos tiene a uno de los hombres que más sabe de cómo quedará la reforma tributaria, de quién se trata y en qué nos toca hacer el hueco al cinturón, mi querido Julián. Juan Diego, muy buenos días. Pues nos encontramos con el representante Oscar Darío Restrepo por el Centro Democrático y él es el que nos va a explicar exactamente, Oscar Darío Pérez. Oscar Darío Pérez nos va a explicar exactamente en qué está la ley de financiamiento, se presentó el nuevo proyecto, cuándo se discute y Juan Diego y Catalina básicamente están también allá en estudio y también nos van a interrumpir porque también tienen unas preguntas para usted. Claro, un saludo muy especial para Juan Diego, para Catalina, para todos los televidentes. Hoy tenemos una sesión ya formal de las comisiones conjuntas, terceras y cuartas, para analizar lo que ya es la ponencia, firmada por la mayoría de los ponentes. Esa ponencia consta de 113 artículos, ya no va lo del tema del IVA, que es un tema superado, IVA canasta familiar y nada parecido, solamente algunos aspectos de tipo administrativo, pero digámoslo, en gruesos comentarios, la ponencia está para un recaudo por la vía de personas naturales, es decir, con ese nuevo sistema de agrupar las cédulas. Las cédulas son los diferentes conceptos del ingreso, laborales, no laborales, de capital, etcétera, se suman todos y hay un beneficio hasta un 40% de descontable. Eso aspiramos al subir la tabla, sobre todo para los ingresos más altos, para los que tienen más de 40 millones de pesos mensuales, porque para los niveles de 4.800.000 hacia abajo queda exactamente como está hoy. Aspiramos a recaudar por ese concepto 1.9 billones de pesos. Se establece el impuesto a los dividendos para las personas que reciban más de 10.300.000 pesos de dividendos naturales, un 15%, para las empresas que sacan los dividendos del país, una especie de remesas, el 7.5%, por esos dos conceptos se piensan recaudar cerca de 900.000 millones de pesos. El tema del IVA monofásico de las cervezas y las gaseosas o bebidas azucaradas también va en la ponencia, se aspira a recaudar por ese concepto la suma de 1.1 billones de pesos. Hay un proceso de normalización tributaria, que es ese proceso mediante el cual los contribuyentes se sinceran con la DIAN pagando una multa, declarando lo que no han declarado, y también por esa vía. Representante, Escucho. disculpe que lo interrumpa, pero quisiéramos empezar por un tema delicado, el que más ha sonado, y es el tema de la canasta familiar. Usted dice que eso ya se superó, es decir, no se toca la canasta familiar como está en este momento, algunos alimentos que no tienen IVA, otros se mantienen los porcentajes que se han venido manejando en los últimos años. ¿Es así? ¿No va a haber incremento en el IVA de la canasta familiar? No va a haber incremento en el IVA de la canasta familiar, se mantiene exactamente como está hoy, es decir, no hay ningún incremento, por eso, por este concepto, no hay ningún ingreso que esté contemplado en la ponencia, y ese es un acuerdo de los partidos donde realmente durante todo el trámite del proyecto no se le va a introducir ningún elemento de canasta familiar. Yo tengo una pregunta también en el tema de nosotros los padres de familia, por ejemplo, los cuadernos y los libros que también se ve incluido. Ahorita que empiezan las matrículas y empezamos a comprar útiles escolares, en este momento, ¿cómo está eso? No queda incluido, o sea, también queda excluido porque ese es otro producto básico de la canasta familiar. No queda incluido ni los medicamentos, ni los servicios de salud, ni de educación. Nada que tiene que ver con canasta familiar, ni los alimentos básicos. Eso queda pues totalmente fuera de la tributación. Las personas que tanto han trabajado y que tienen su pensioncita después, ¿en qué quedó eso? Para las pensiones también una buena noticia, ningún pensionado quedará grabado. Había una repulsa grande de que se grabaran las altas pensiones, pero por el concepto mismo de pensión, el Congreso tomó la decisión de no grabar ninguna. ¿Y están tranquilos los de la vivienda usada nueva, los que van a comprar? Están tranquilos todos los de la vivienda VIP y la vivienda BIS. Pero los que vendan vivienda de más de 918 millones de pesos
que ya no es bis ni es clase media, es clase alta, a esa vivienda se le impuso un gravamen del 2% de impuesto al consumo. Hoy pagan el 5% de IVA, pero tienen derecho a devolución. Entonces, para evitar ese trámite administrativo, se les impuso un 2% de impuesto al consumo. Un ejemplo, una casa de 1.000 millones de pesos, quien la venda, pues paga 20 millones de pesos. Sí, representante, buenos días. Quisiera preguntarle lo siguiente. Bueno, quedan pendientes entonces 6.5 billones de pesos. El gobierno había dicho inicialmente que no había plan B, pero todo parece indicar, y por lo que nos dice usted en este momento, que había plan B, C, D, F, G, H, I. Finalmente. Oiga, usted tiene como muy buena memoria. Yo le dije todo el abecedario. Le dije que el plan B era el Congreso. Al sacar todos estos conceptos que le acabo de mencionar, nos queda un recurso regado por todos los ítems que le venía comentando de cerca de 7 billones y medio de pesos. ¿Cómo se va a conseguir ese faltante? Primero, se introdujo un concepto que llama el beneficio de auditoría. Es que los contribuyentes que de un año al otro paguen más del 30% del impuesto, el término para revisar esa declaración de renta se reduce de 3 años que tiene hoy la DIAN a 6 meses. Y el que pague el 20% más se le reduce a 1 año. Entonces la verdad es que por ese beneficio de auditoría también se aspira a recaudar un buen número de recursos. A la DIAN se les dieron unas facultades extraordinarias para que vincule unos funcionarios que hacen falta, cerca de 1.000, para que inicie una labor de fiscalización y logremos recoger mucho más que la meta inicial había planeado la DIAN por concepto de lucha contra la evasión y la elusión. Y seguramente vamos a esperar que el petróleo se nos componga un poco, a ver si de pronto de las utilidades de Ecopetrol el año entrante podemos derivar unos mayores recursos. Se va a hacer el mayor esfuerzo para recortar lo menos posible y en el evento de tener que recortar, pues recortar del gasto burocrático y nunca de la inversión social. Claro. Bueno, representante, ¿qué va a pasar con el IVA, por ejemplo, para los vehículos, para los carros? En el IVA de los vehículos pues no se toca, sigue como está hoy. Lo que había era una manifestación de algunos ponentes de mirar el IVA de las motos, porque hoy están sin IVA las que tienen cierto cilindraje hacia arriba, creo que 200 centímetros cúbicos. Y esa decisión la tomó el Congreso en un momento dado porque los grandes usuarios de las motos pues son la clase media hacia abajo y la verdad es que se ha convertido en un medio de transporte, se ha convertido en el vehículo familiar de muchas personas que no tienen muchos recursos, entonces por lo tanto en esa materia tenemos que ser muy cuidadosos. Vehículos se consideran como están actualmente, los vehículos de alta gama pues pagan un IVA suntuario, un IVA mucho más alto, y los vehículos normales pues pagan un 19%. Representante, ¿qué va a pasar? O mejor ampliemos el tema de las rentas cedulares y la declaración de renta. Hoy la gente que tiene, aporta para la AFC, que tiene créditos, que paga una medicina prepagada, ¿esas exenciones se mantienen en los porcentajes actuales? Y usted decía que van a pasar de 5 a 3 rentas cedulares, que es con base en lo que se hace la declaración de renta. No, las rentas cedulares hoy son 5, van a pasar a 2. Una para los pensionados, que el impuesto es 0, y otra donde se van a agrupar todos los conceptos que habían, las rentas laborales, las rentas de capital, etc. Al agruparse se suman todos los ingresos, entonces la persona va a tener derecho a un 25% que no constituya renta ni ganancia ocasional. Entonces hablemos de 100, ya tiene 25 menos, y tiene 15 puntos para jugar con todo lo que usted acaba de decir, para hacer la planeación financiera, ahorrar en una AFC o en un fondo de pensiones voluntarias. No quisimos tocar eso porque es que el ahorro de los colombianos hay que sembrarlo y ya teníamos acostumbrado al sector financiero, al sector trabajador a ahorrar. Se mantienen las dos, las AFC o pensiones voluntarias.
y todo lo que es medicina prepagada, intereses por préstamo para vivienda y personas a cargo también siguen. Lo que pasa es que quien tenga todo eso yo creo que supera los 15 puntos. El tope máximo de descuento es el 40%. Si a una persona le da el 50 o el 60, pues no puede descontar sino el 40%. Y hay una pregunta muy importante sobre vivienda, porque de vivienda me preguntaron los estratos altos. Para la vivienda VIP y BIS se mantienen todos los beneficios. ¿Cuáles son? Que el que vende el lote para vivienda de interés social, las utilidades que obtenga el vendedor del lote, porque es muy difícil conseguir lotes para ese tipo de viviendas, pues no paga impuestos, queda libre o sea, su ingreso queda desgravado. Y los bancos, los pocos bancos que prestan para los usuarios de vivienda de interés social, tienen unos beneficios tributarios en la financiación de este tipo de viviendas que conservan, porque lo que nos interesa es una reforma tributaria no solamente es para recaudar impuestos, es para generar un motor de desarrollo económico y el sector de la construcción, pródigo en mano de obra, no lo podíamos afectar. Hay otros conceptos sobre las sociedades, como que sigue bajando el impuesto, estamos dándole competitividad al país, se baja el impuesto de las personas jurídicas del 33 al 30, se les mantiene el beneficio de la importación de bienes de capital para reconvertir su proceso industrial, ese IVA es descontable, se les baja la renta presuntiva, entre otros. Sí. Bueno, pues Dios lo oiga, representante, y que eso no vaya a cambiar mucho en el Congreso, porque todavía usted sabe que se le pueden hacer muchas modificaciones. Uno sabe que entra al Congreso, pero no siempre está muy seguro de lo que sale, ¿no? Usted tiene toda la razón, todavía no es ley, esta es la primera ponencia, este es el primer pasito. Bueno. Cuando demos el último, usted y yo quedamos en que la íbamos a explicar bien ahí en el tablero. Acuérdese que usted me prometió que no iba a permitir que se grabara el IVA. No, y estoy cumpliendo. Y también le dije que la íbamos a explicar en el tablero. Espere que ahora la explicamos. Exactamente, exactamente. Pues es el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez. Muchas gracias, representante. Mucha suerte en lo que corresponde a este debate crucial, por supuesto, para el país.